Ya estamos de regreso, Tarapacá en la mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad conversando con Patricio Vergara, quien es director de CIPTAR, el Centro de Investigación en Políticas Públicas de Tarapacá. Antes de ir a la pausa, Patricio, conversábamos un poco y anunciábamos, ¿cierto?, un trabajo importante que están realizando ustedes este año, que es la descentralización y todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con esta, entiendo, región piloto, que en algún minuto, ¿cierto?, se estimó que Tarapacá iba a ser la región piloto en descentralización. Sí. ¿Cómo les ha ido con ese trabajo? Bueno, ha sido un trabajo nada de fácil, primero porque nuevo. Esta forma de abordar el tema de la descentralización no se había hecho en Chile. ¿En ninguna región? Siempre el tema de la descentralización se creyó que se hacía desde Santiago. Hoy día creo que hemos perdido un poco la ingenuidad con el tiempo y con el hecho de que eso no ha acontecido. Hoy día se empieza a pensar de que no, que quizás estuvimos equivocados y que Santiago nunca estuvo interesado en descentralizarse. Sí. Porque finalmente eso significa traspasar facultades y poder, en definitiva. Sí, siempre hemos escuchado esa crítica, digamos, ¿cierto?, que era muy difícil que alguien que tiene poder, es cierto, que tiene en sus manos una cantidad de recursos, que tiene proyectos, que tiene una serie de cosas, vaya a decidir así, ¿cierto?, por sí, ante sí, bueno, mire, esto lo voy a delegar, que lo hagan ustedes, tomen ustedes las decisiones. Así es. Eso era muy difícil, digamos. Más aún, había que ser bastante ingenuo para pensar que iba a ser así. Pero lo hemos sido de alguna manera, y el tema es que durante mucho tiempo también nos convencieron de que en las regiones no había capacidad para hacerse cargo de esas nuevas atribuciones y de esas nuevas capacidades. Entonces, ¿para qué ibas a entregar algo que tú hacías bien, supuestamente, para que otro lo hiciera mal, porque no tenía las capacidades tuyas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, por la experiencia internacional, esto puede parecer obvio a estas alturas, pero en realidad es necesario tener antecedentes que te ilustren de que esto puede ser invertido. Es decir, que el tema de la descentralización, en primer lugar, es un tema de la región misma. Esa idea tan obvia, entre comillas, lo es después de que tú la formulas y la generas, ¿no? Hay un libro sobre eso que es muy interesante, ¿no? Sobre las cosas que son obvias, pero después de que tú llegaste a la conclusión. Bueno, el punto es que hoy día este esfuerzo consiste en que la propia región emprenda el proceso. Y para eso nosotros dijimos, no podemos esperar que los señores diputados o los señores senadores que están sujetos a N contingencias se pongan de acuerdo para descentralizar este país. De hecho, ya la reforma constitucional del año 2009 fue un verdadero parto para conseguir llegar a esa reforma. Nosotros conocemos en detalle cómo fue eso y fue extremadamente difícil. Bueno, y ahora venía todo el tema de la dificultad para aprobar las leyes que implementan esa reforma constitucional. Todavía están en el Congreso. Entonces nosotros dijimos hace 2 años, va a pasar esto de una u otra forma, no depende solo de la voluntad del gobierno, también hay que llegar a un acuerdo con todos los partidos y eso puede ser azaroso, no sabemos cuándo va a acontecer. Entonces empecemos ahora con lo que la legislación permite para efectos de transferir determinadas competencias del gobierno nacional en aquellas áreas que consideremos estratégicas. Y en segundo lugar dijimos, no partamos por todo. Habían algunas personas que nos decían, ¿y por qué solamente usaron 2 áreas en las cuales se van a involucrar? Una, fomento productivo, y 2, atracción de capital humano. ¿Por qué no hacen otras más? Nosotros dijimos que hay que probar la musculatura de la región en ese sentido. Tenemos que probar también cómo funciona esto y que lo podemos hacer bien. No tendría sentido, además, meternos en muchas áreas de trabajo si no tenemos una competencia y capacidades acá efectivas para poder desplegarlas en buen nivel. Porque se nos puede salir el título por la culata, ¿no? Y que posteriormente desde Santiago digan, mire que lo están haciendo mal allá en Tarapacá, ¿no? Mire los problemas, para que vean ustedes, que en descentralización mire cómo lo están haciendo de mal. Entonces, ahora, uno, cierto, ha escuchado mucha gente que se ha quejado por mucho tiempo de este tema acá en la región y que han apuntado fundamentalmente a los recursos,
cierto, que los recursos que tiene la región sean administrados acá, que aquí se tomen decisiones respecto a si se va a invertir en una carretera, si se va, cierto, a hacer una obra de riego, si se va a hacer una costanera, en fin. ¿Ese es el principal problema o es parte nada más de...? Es uno de los problemas. Es uno de los problemas. Para que tengamos una idea, nosotros hicimos una estimación para el año 2010 de cuál era la fracción de todo el presupuesto que gasta el Estado en la región, que se decidía acá, en esta región. Ya. ¿Cuánto es? No más del 15%. ¿No más del 15%? Sí, señor. Pero el 85% se decide en Santiago. Sí. El punto es que el presidente asumió el compromiso de llegar en torno al 50% al final de su mandato. Ya. Es una tarea titánica, pero indispensable, porque tensiona el sistema. Yo digo, si llegáramos al 40% sería maravilloso. Pero tal vez para llegar al 40% tenemos que proponernos el 50%. Claro. ¿No? Entonces, ahí hay un esfuerzo muy importante que hacer. Porque además de eso, sucede que cuando uno aumenta los recursos, por ejemplo, del gasto público, también el problema del porcentaje es que se nos corre, ¿no? Si antes teníamos 30.000 millones y ahora tenemos 40 o más, el tema consiste en que también tenemos que aumentar la proporción de algo que es mayor. Y el sistema público muchas veces no tiene las capacidades, no solo de personas, sino las capacidades institucionales para procesar esas cantidades de recursos. Yo recuerdo que en el último gobierno, ¿cierto?, de la presidenta Bachelet, el intendente disponía del orden de los 20.000 millones, ¿cierto?, como Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que era la atribución del CORE y del intendente. Eso ya se está duplicando, entiendo, a 2 años prácticamente, ¿cierto?, de este nuevo gobierno. Y la proyección es a tener, ¿cuánto? ¿50.000, 30.000, cuánto? Más o menos. Bueno, así como va, si uno sigue la línea tendencial, debería llegar el 2014 a cerca de 50. Ahora, el tema de fondo es gastarlo y gastarlo bien. Y para poder hacer ese es el gran tema, porque muchas de las cosas que se quieren hacer necesitan de proyectos, necesitan de masa crítica, ¿cierto? Necesitan de profesionales que tengan absoluta claridad respecto de propuestas, digamos, de desarrollo regional, que a veces uno las echa de menos y uno dice, bueno, ¿cómo se gasta esta plata en tal cosa? ¿Por qué se asignan estos dineros a tales proyectos? Cuando me da la impresión, ¿cierto?, así, a ojo de buen cubero, como decimos en nuestro país, que no va por ahí la cosa, debiera ser en otras cosas. Entonces uno dice, bueno, le van a pasar tanta plata a la región a gente que no está preparada, digamos, para gastarla y para gastarla bien. Ese es un tema, pero hay otro más. El tema es que la gastemos en cosas relevantes. Que eso no tiene que ver solamente con la calidad de los proyectos, tiene que ver con el carácter estratégico que ellos tengan y con la posibilidad de ponerlos en sintonía.